Pues bienvenidos a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, hermanos y hermanas en la fe, a esta reunión cristiana que estamos celebrando en este día de hoy. Vamos a desarrollar el segundo discurso de esta serie que estamos explicando respecto al significado bíblico de los tres períodos proféticos de tiempo descritos en el capítulo 12 del libro de Daniel en la Biblia. Periodos proféticos que tienen que ver con un proceso de purificación espiritual que es aplicado al pueblo de Dios, la congregación cristiana ungida en este caso, que es la institución que Jehová a través de su Hijo Jesucristo fundan hace casi 2000 años atrás para instituirla como su verdadero pueblo en sustitución del antiguo Israel. Pero este pueblo, sabemos por la evidencia histórica y bíblica, que durante muchos siglos sufrió una profunda corrupción espiritual de oscuridad sin límites, en la cual la iglesia cristiana se transformó en la cristiandad apóstata, una serie de instituciones religiosas encabezadas por la iglesia católica y seguidas tras ellas a las iglesias protestantes y ortodoxas que realmente han distorsionado por completo el verdadero cristianismo que fundó Cristo y los apóstoles. Pero este periodo de tiempo habría de culminar aún con el fin de los tiempos señalados de las naciones profetizados por el libro de Daniel, como ya hemos visto en discursos anteriores, y por lo tanto con la coronación de Cristo como Rey en los cielos, en 1914 se tenía que dar un proceso de purificación espiritual profetizado por el capítulo 12 del libro de Daniel, que tenía como objetivo limpiar espiritualmente a su congregación, al pueblo de Dios aquí en la tierra, después de siglos de oscuridad y apostasía dentro de la cristiandad. Así que en el periodo de 1290 días que vamos a explicar en el discurso de hoy tiene que ver con ese proceso de purificación, tal y como vimos en el discurso de la semana pasada. Así que en esta semana vamos a desarrollar este discurso, el cumplimiento de los 1290 días en los testigos de Jehová. Este proceso del segundo periodo tiene que ver con la oposición externa que van a experimentar los testigos de Jehová durante los primeros años que transcurrieron a 1914, es decir, los primeros tiempos de la parusía, la presencia del Señor Jesucristo. Bien, pues para iniciar este discurso a través de esta sagrada reunión cristiana, vamos, por lo tanto, a introducirla con una canción de alabanza a Jehová, como es costumbre entre nosotros, después de lo cual le pediremos a Dios Todopoderoso, Jehová, nuestro Creador y Padre Celestial, su bendición con su Espíritu Santo. El cántico asignado para esta reunión será el número 155, intitulado Recibámonos unos a otros. Así que pueden ustedes, si lo desean, reproducir esta canción que está publicada en el canal de YouTube de Cristianos Teócratas para acompañarnos en esta sagrada melodía de alabanza a Dios. Oh, recibíos unos a otros es mandato fiel. Jesús murió por ti y por tu hermano, sí por él. Ayuda a los más fuertes, a los débiles daréis. Brindad ayuda para su esperanza segura. Las cosas que escribieron los profetas tiempo atrás producen esperanza que en constante aumento va. Por eso no te tienes solo tú que complacer. Es por tu hermano que has de vigilar todo tu hacer. Los siervos de Jehová no aprenden más el guerrear.
Muy pronto Cristo traerá la tierra paz verá. De todas las naciones vienen hombres tras la paz. Deleite en sus leyes ha implantado nuestro Dios. Al darles bienvenida damos siempre a Dios honor. A todos damos amistad, son todos del Señor. Es bueno imitar de Dios su generosidad, pues ensancha del corazón y a Cristo imitar. Instemos hoy a todos a loar al Rey Jehová. Alegres con su pueblo siempre a Dios hay que honrar. Por ello prediquemos en las casas sin cesar las buenas nuevas de la fama del Señor Jehová. El gran honor de hablar de Dios no se repetirá. Es tiempo de que llegue el fin a hombres de maldad. Amando a los hermanos probarás a Dios verás. Debemos recibirnos es mandato de Jehová. Muy bien, qué hermosa melodía para nuestro Creador Jehová Dios, que todo se lo merece. Orémosle. Bendito Padre Jehová Dios Todopoderoso, cuán agradecidos te estamos, porque tú a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Rey y Salvador, has dirigido tu atención a tus siervos aquí en la tierra, que a pesar de las muchas dificultades, que a pesar del oprobio, de la injuria, de las calumnias que lanzan contra nosotros, quienes en su tiempo afirmaban ser nuestros hermanos, pero que hoy nos expulsaron porque no consentimos en idolatrar a su corrupto liderazgo, hoy nosotros somos cuidados y bendecidos espiritualmente por ti, porque definitivamente tú no eres como ellos, tú no eres como el hombre mortal, que como dice tu santa palabra la Biblia, Dios no es un hombre para que diga mentiras, como dice el libro de Números. Sabemos que tu palabra es verdad y que todo lo que tú dices, bendito Padre, se cumple. Por esa razón tú, en tu gran amor, en tu gran misericordia, has derramado abundante Espíritu Santo sobre todos tus siervos, que clamamos a ti día y noche, pidiéndote tu bendición. Y por esa razón estamos tan absolutamente convencidos y seguros en nuestra fe firme e inamovible de que, contando con tu guía, podemos alimentarnos espiritualmente de tu bendita mesa, bendito Padre. En esta mesa espiritual que nos has dado este banquete, hoy preparas para nosotros un discurso que realmente nos ayudará a entender este segundo período profético que forma parte de 3 períodos descritos en el capítulo 12 del libro de Daniel, unas visiones que tú le concediste a tu profeta hace ya varios miles de años atrás, para darle la garantía de que tú siempre cuidarás a tu pueblo, lo refinarás, lo purificarás en sentido espiritual, y que a pesar de las grandes dificultades de oposición interna o externa, siempre tendremos tu favor, tu cuidado y tu protección. Ayúdanos a entender, por favor, este mensaje que hoy quieres transmitirnos mediante tu esclavo, para poder comprender, bendito Padre, que los testigos de Jehová como organización religiosa, a pesar de sus muchos defectos y graves errores, en el pasado fueron usados muy benditamente por ti. Como prueba de ello, las abundantes verdades bíblicas restauradas, que hoy forman parte de esa herencia espiritual que tu palabra, la Biblia, nos enseña.
Queremos entender ese segundo periodo que ellos vivieron para poder entender, bendito Padre, que ellos fueron refinados por ti a pesar de sus muchos graves errores, pero aún dentro de ese proceso ellos lograron como grupo mostrar fidelidad y por eso fueron bendecidos por ti. Lamentablemente hoy vemos cómo esta organización ha sido rechazada por ti por sus graves corrupciones, pero eso no impide que tus verdaderos adoradores, aunque estemos fuera de aquella organización religiosa por sus actos de corrupción, estemos abandonados por ti. No es así. Seguimos bendecidos por ti. Bendito Padre, bendice esta reunión cristiana que con tanto amor nos has preparado. Te suplicamos el perdón por nuestros pecados que lamentablemente cometemos por nuestra imperfección, pero sabes y conoces nuestro corazón que está consagrado a tu única voluntad. Gracias, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te hacemos llegar esta oración, suplicando tu Espíritu Santo para que more con nosotros ahora. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio, por lo tanto, a este tercer discurso, el cumplimiento de los 1290 días en los testigos de Jehová. Bien, el segundo periodo, como parte del proceso de purificación espiritual que se profetizó en el capítulo 12 de Daniel, corresponde con los 1290 días que se cumplieron en la congregación cristiana ungida verdadera durante los primeros años del inicio de la parousia, es decir, la presencia de Cristo en calidad de rey nombrado, rey reinando en los cielos, que le siguió inmediatamente después del fin de los tiempos señalados de las naciones que culminaron en 1914. Para ello leamos, por favor, el texto bíblico de Daniel capítulo 12, versículo 11. Tenga por favor la bondad de acompañarme al texto bíblico de Daniel capítulo 12, versículo 11. Daniel capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y desde el tiempo en que el rasgo constante haya sido removido y haya habido una colocación de la cosa repugnante que está causando desolación, habrá 1290 días. Así que en esta profecía, la palabra de Dios nos enseña que desde el momento en el que el pueblo de Dios, la congregación cristiana, dejara de poder predicar, de dar sacrificio de alabanzas a Dios con sus frutos de labios, como dice la carta a los hebreos, lo cual constituye ese poder del pueblo santo, ese sacrificio constante, ese rasgo constante. Desde que eso haya quedado removido y se coloque a la cosa repugnante que causa desolación, transcurrirían 1290 días, que habría de suceder estos acontecimientos. Leamos también, por favor, el texto bíblico de Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Así que la palabra de Dios es muy clara de que Jerusalén sería pisoteada, hollada, maltratada por las naciones hasta que se cumplieran los tiempos señalados de las naciones, que en tiempos de Jesús eran denominados como gentiles, extranjeros. Así que esto se le conoce a los tiempos señalados de los gentiles, o los tiempos señalados de las naciones, a los 7 tiempos del capítulo 4 del libro de Daniel, como ya vimos en discursos anteriores, y que precisamente estos tiempos culminaron en 1914, como demuestra claramente la evidencia histórica y bíblica al respecto, y desde entonces comenzó la parousia, la presencia de nuestro Señor en calidad de Rey. Desde entonces comenzó, como ya hemos dicho al comienzo de esta reunión cristiana, comenzó precisamente ese largo periodo de purificación espiritual que comenzó con los 1260 días que ya describimos en el discurso de la semana pasada,
Y ahora vamos a concentrarnos en describir cómo se cumple este segundo periodo de 1290 días en la congregación cristiana ungida, verdadera, que en los años 20 del siglo XX se denominaban estudiantes internacionales de la Biblia, los precursores de los testigos de Jehová. Indudablemente son la congregación cristiana verdadera porque enseñan las doctrinas bíblicas verdaderas y no las mentiras retorcidas y sin ningún fundamento bíblico que han enseñado las iglesias de la cristiandad durante tantos siglos. Así que el periodo de 1290 días se caracterizó en los estudiantes internacionales de la Biblia por una oposición externa que sufrió la congregación en aquella época. Tras un primer periodo, ya examinado anteriormente, de oposición interna que ésta experimentó. Este segundo periodo va desde el 6 de diciembre de 1917 hasta el 17 de junio de 1921. A continuación relataremos los hechos acaecidos en la congregación cristiana verdadera de aquel tiempo, la cual para entonces se hallaba organizada y alimentada espiritualmente bajo la dirección de aquellos hombres que lideraban la Watchtower, empresa jurídica de los estudiantes internacionales de la Biblia encargada de imprimir y distribuir literatura bíblica. Como vimos en el primer discurso de esta serie, a finales de 1917 había concluido desde las oficinas centrales de la Watchtower una vergonzosa y anticristiana guerra interna que venía desarrollándose desde finales de 1916 por la disputa de algunos que intentaban arrebatarse mayores cotas de poder a fin de alcanzar la presidencia tras la muerte de Russell, lo que provocó una honda fractura dentro de la congregación, dividiéndola en dos bandos. Los derrotados fueron cruelmente purgados, injuriados y humillados, y los vencedores consolidaron el poder de su líder, Joseph Franklin Rutherford. Tras la polémica impresión y distribución del libro The Vanished Mystery, se produjo progresivamente, a medida que éste era leído por cuantos en la población lo recibían de mano de los celosos predicadores, una reacción variada pero muy intensa. Aquellos que lo leyeron con ojos espirituales y pusieron fe en su mensaje, lo creyeron y comenzaron a relacionarse activamente con la congregación cristiana ungida verdadera. Pero en cambio, el resto de la población que lo rechazó, especialmente los líderes políticos, religiosos y militares estadounidenses, lo percibió como una grave amenaza a sus intereses. Según reportes de la época, se imprimieron para finales de 1917 alrededor de 850.000 ejemplares de este libro, cuya venta fue muy superior a la de cualquier otra publicación de la Watchtower hasta ese entonces. Los duros ataques que este libro contenía contra la cristiandad apóstata provocaron una fuerte oposición del clero religioso contra los estudiantes de la Biblia, por lo que presionaron a las autoridades para que prohibiesen cualquier literatura del movimiento religioso. El 12 de febrero de 1918, aquel libro fue proscrito en Canadá porque las autoridades lo consideraban una propaganda antibélica y sediciosa, tras lo cual aumentó la persecución contra los cristianos en Estados Unidos. Funcionarios del gobierno estadounidense registraron las oficinas centrales de la Watchtower para recabar pruebas y el 14 de marzo de 1918 el libro fue proscrito de acuerdo con la ley de espionaje, pues entorpecía el esfuerzo bélico del país en la Gran Guerra. El 5 de enero de 1918, apenas transcurrido un mes desde que inició este segundo periodo de prueba, el golpista Rutherford, junto al resto de sus colegas directores de la Junta, fueron refrendados a través del voto de la mayoría de los accionistas de la Watchtower para que continuasen al frente de sus cargos de autoridad, que ya asumían
tras la cruenta guerra interna y purga que le siguió a esta el año anterior. Finalmente, la dura oposición por parte del clero religioso de la cristiandad apóstata y de las autoridades políticas y militares de Estados Unidos condujeron a que el 7 de mayo de 1918 se emitieran órdenes de arresto contra Rutherford y sus colaboradores, pues ellos ejercían el liderazgo en la congregación cristiana ungida de aquel tiempo. Aquello sin duda fue consecuencia directa de sus propias acciones equivocadas y presuntuosas como resultado de la guerra interna que llevaron a cabo en 1917. Pero la historia demostró que no aprendieron la lección, a pesar de que tales experiencias constituían una prueba de refinación para ellos, para que fuesen disciplinados en sentido espiritual y corrigieran sus malas acciones. ¿Quiénes junto a Rutherford fueron arrestados? William Van Amburgh, quien además de ser miembro del comité editorial, era parte de la junta de directores, lo cual le hacía tener muchísimo más poder que los demás dentro de la sociedad. Pero no contento con ello, ambicionó obtener más poder junto a Rutherford, pues persuadieron a la junta de directores para formar parte del poderoso comité ejecutivo que los ponía directamente a un paso de la presidencia de la organización. Clayton Wadsworth, quien, aún sin ser parte del comité editorial, por ser amigo íntimo de Rutherford, fue asignado a preparar The Finished Mystery junto a Fisher. Fisher, el cual fue asignado a ocupar la vacante del expulsado y opositor Robert Hills en el comité editorial, según lo estipulado en el testamento de Russell. También era amigo íntimo de Rutherford. Fue junto a Wadsworth máximo responsable de lo que contenía The Finished Mystery. Frederick Robinson, del comité editorial. Robert Martin, gerente de oficina, es decir, encargado de fábrica. Alexander Macmillan, miembro de la junta de directores desde el 5 de enero de 1918 y amigo íntimo de Rutherford. Y Giovanni De Zecca, encargado de mimeografiar, es decir, producir miles de copias de papel de las páginas escritas de la literatura. Por lo tanto, era colaborador directo del comité editorial. Según él, la causa de su arresto fue porque aconsejó a su hermano menor sobre cómo tramitar su solicitud como ministro religioso. Como vemos, de estos 8 hombres, 3 de ellos formaban parte del comité editorial, que era el ente encargado de escribir el contenido de la literatura a imprimirse. Además, 5 de ellos participaron directamente en redactar The Finished Mystery, por lo que su responsabilidad en lo publicado en este libro era absoluta. Los otros 3 ocupaban cargos de altísima autoridad en la sociedad, por lo que tenían directa responsabilidad en la publicación de dicho libro. Por estas razones fueron que las autoridades estadounidenses decidieron arrestarlos. Fueron acusados formalmente de instigar ilegal, criminal y premeditadamente a la insubordinación, la deslealtad y la negativa a prestar servicio en las fuerzas militares y navales de Estados Unidos. El juicio contra ellos comenzó el 5 de junio de 1918. En este se les reprochó a ellos por inspirar resistencia en la población al alistarse al ejército militar. Como consecuencia de ello, el 20 de junio el tribunal los declaró culpables de todos los cargos y al día siguiente se les dictó sentencia, tras lo cual ingresaron a prisión 2 semanas después. Entretanto, el FBI comenzó a investigar muy de cerca las actividades religiosas de los estudiantes de la Biblia, el cual constató el celo de estos por predicar la palabra de Dios. Esto prueba que a pesar de la oposición externa que sufrían, los cristianos verdaderos de aquel tiempo seguían perseverantes en la adoración pura.
Como todos ellos apoyaban a Rutherford y sus colaboradores, hicieron circular por la población una masiva petición de firmas para luego hacérsela llegar al presidente de los Estados Unidos a fin de que éste los indultara y los excarcelara. En agosto de 1918, los cristianos al frente de las oficinas centrales, en tanto Rutherford y sus colegas estaban en prisión, recibieron órdenes de vender parte de las propiedades de la Watchtower y cerraron el resto de estas. Meses después, el 11 de noviembre de 1918, acabó la Gran Guerra, conocida después como la Primera Guerra Mundial, con la firma alemana del armisticio. El 18 de enero de 1919 comenzó a celebrarse la Conferencia de la Paz de París, que derivó en la creación del Tratado de Versalles el 28 de junio de aquel año. Dicho tratado fue la base para la creación de la Sociedad de las Naciones, el primer organismo internacional de la historia humana, creado con el propósito expreso de mantener la paz y seguridad mundiales. Dicha Sociedad de Naciones fue fundada el 10 de enero de 1920. Fue concebida por la cristiandad apóstata como la materialización terrenal del reino de Cristo, que había de traer paz a la tierra. Según hemos visto hasta aquí, nos queda claro lo siguiente: que ni bien comenzaron los 1290 días de este periodo profético, debido a los estragos que causó el anterior periodo añadido a la creciente oposición externa, principalmente alentado por el clero religioso de la cristiandad apóstata, fue mermando la capacidad de predicar de los miembros de la congregación cristiana ungida verdadera, hasta reducirla a niveles mínimos nunca antes visto. No obstante, esta nunca desapareció por completo. Simplemente la predicación llegó a niveles, por decirlo así, como los que había en las épocas del oscurantismo de la cristiandad apóstata, cuando los ungidos de aquellos tiempos apenas predicaban. Aquello fue sin duda un hacer añicos el poder del pueblo santo. Esta anulación de la predicación llegó a su clímax cuando Rutherford y sus colaboradores fueron encarcelados, lo cual contribuyó sobremanera a ralentizar muchísimo el ritmo de la predicación. Pero ya para entonces la cosa repugnante estaba causando desolación. ¿De qué maneras? En primer lugar, a través de la oposición externa contra los ungidos por parte del clero religioso apóstata, y en segundo lugar, por la oposición contra ellos por parte de las autoridades políticas y militares, así como de la sociedad civil en general. Todos ellos siendo parte del mundo de Satanás, conformaban la predicha cosa repugnante que les causaba desolación. Sin duda, dicha desolación se extendió durante los 9 meses de encarcelamiento de Rutherford y sus colaboradores, pero también esto fue más allá. La excarcelación de estos no supuso en absoluto la desaparición de la cosa repugnante, pues ésta cobró mayor fuerza una vez ellos ingresaron a prisión y luego después fueron liberados. Poco después de su encarcelamiento, la cosa repugnante sobrevivió a la plaga mortífera de la Gran Guerra, que de haberse prolongado hubiera inevitablemente conllevado la desaparición total del sistema de cosas humano, y ésta se reorganizó con el claro objetivo de sobrevivir para organizar el mundo posbélico. A través del Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones, la cosa repugnante, el mundo dominado por Satanás, es decir, la sociedad humana en general, trató de establecer un orden mundial de paz que le garantizara su supervivencia. Sin duda, la expresión más infame de la cosa repugnante fue la Sociedad de Naciones, una bestia salvaje creada y concebida para mantener la paz mundial por el uso de la fuerza
más destructiva jamás imaginada. Como ya dijimos antes, todo este proceso se extendió hasta comienzos de 1920, por lo que la cosa repugnante sin duda ejercía una especial desolación, y la congregación cristiana, ungida verdadera, lo notó. Recordemos que este segundo período profético de 1290 días se extendería hasta mediados de 1921. Además, hay que señalar que, si bien es cierto, los cristianos verdaderos de aquel tiempo depositaban su fe absoluta en el reino de Dios, ellos esperaban por aquellos años que de un momento a otro se instalaría este reino en la tierra, por lo que para ellos contemplar a comienzos de 1920 la instauración de un organismo internacional que aspiraba a mantener la paz mundial en sustitución del reino de Dios, y que dicha sociedad de naciones era aclamada por el clero religioso, sin duda los desoló y desalentó, como parte del cumplimiento de la profecía. Pero claro está, esto no los desanimó espiritualmente a un 100%, puesto que ellos continuaron con celo practicando la adoración pura. Pues bien, llegó 1919 y Rutherford y sus colaboradores seguían en prisión. A pesar de lo angustioso de las circunstancias, los cristianos de aquel tiempo decidieron seguir apoyando a Rutherford. Recordando la guerra interna de 1917, estaban resueltos a mantener la paz y se enfocaron todos ellos en apoyarlo sin discusión, como su líder, junto a sus colaboradores. Además, la petición que desde hacía meses los estudiantes de la Biblia estaban haciendo circular entre la gente para recabar firmas, para solicitar la excarcelación de ellos, estaba dando sus frutos, pues ya en los primeros meses de 1919 habían obtenido más de 700.000 firmas. Además, los abogados de ellos seguían acudiendo a las cortes para que revisaran el caso. Finalmente, Rutherford y sus colegas fueron puestos en libertad el 26 de marzo de 1919, antes de que las firmas llegasen a las autoridades, tras hallar el Poder Judicial errores procesales importantes en el juicio que los llevó a ellos a prisión. Aquello no fue gratuito, pues sus abogados tuvieron que pagar por la fianza de los 8, un total de $80.000 en ese tiempo, que se sacaron de los fondos de la Watchtower. Más tarde, el 5 de mayo de 1920, fueron retirados todos los cargos que pesaban contra Rutherford y sus colaboradores que sufrieron prisión con él. Esto también demostró ser un cumplimiento más de la cosa repugnante que los desolaba, pues hasta ese mismo momento ellos podían percibir la desolación contra ellos por parte de la cosa repugnante, pues este periodo se extendía inclusive hasta 1921. Cuando en marzo de 1919 Rutherford y los suyos salieron de prisión, encontraron otra prueba palpable de la desolación que ejercía contra ellos la cosa repugnante. Al ingresar a las oficinas centrales, descubrieron que las autoridades les habían destruido todos los clichés con los que se valían para imprimir la literatura, lo cual los desalentaba y hasta hacía pensar que tal vez la predicación había llegado a su fin. Si querían continuar con la impresión de literatura, tendrían que empezar el trabajo desde cero. Pero eso no era todo, pues tras salir de la cárcel, Rutherford se hallaba muy mal de salud, por lo que contrajo pulmonía. Por eso se vio obligado a viajar a California para tratar su salud, en donde el clima era más caluroso y seco que la húmeda y lluviosa Pittsburgh, donde se hallaban algunas oficinas centrales. Allí él aprovechó, en tanto se recuperaba, para tramitar su divorcio secreto con quien era su esposa,
con quien quedó el hijo de ambos, Malcolm. Esto se sumaba al bochornoso divorcio que también tuvo Russell con su esposa. Ambos divorcios se llevaron a cabo sin base bíblica, pues no había adulterio de por medio, lo que descalificaba a ambos desde el punto de vista de la adoración pura para ejercer la superintendencia sobre la congregación cristiana verdadera. Ello también fue un acto de grave corrupción espiritual. Pero aún así la fidelidad de los cristianos verdaderos que rodearon a estas personas constituyó una influencia decisiva y muy positiva para que la espiritualidad del colectivo prosperara a pesar de todo. Además, otro acto de grave corrupción espiritual fue que con dinero de los propios fondos de la Watchtower se compró una casona lujosa llamada Betzarim para el disfrute de Rutherford allí en California, so pretexto de su salud. Bien pudo haberse conformado con el alquiler de un modesto departamento pequeño para su uso, y no el lujo ostentoso de dicha casa. Pero también fue un grave acto de corrupción espiritual por su parte, que quedará para vergüenza y oprobio para los testigos de Jehová de hoy en día, que disfrutan en idolatrar a su corrupto liderazgo en detrimento de los cristianos verdaderos que aún hoy allí existen. Todo ello ocurrió en abril de 1919. Al mes siguiente, en mayo, él regresó a las oficinas centrales, y los cristianos de entonces seguían desalentados y se preguntaban si aún había interés en la población sobre su mensaje de predicación. Para averiguarlo, organizaron una conferencia que atrajo la atención de varios miles de personas, lo que les hizo entender que debían darle más impulso a la adoración pura a pesar de la desolación de la cosa repugnante. Con ello, el colectivo de la Congregación Cristiana Verdadera demostraba superar exitosamente este segundo periodo de prueba de purificación espiritual. No obstante, tales acontecimientos no prueban de ningún modo que en aquel año Rutherford y sus colaboradores fuesen nombrados por Cristo como el esclavo nombrado, pues a la luz de las profecías bíblicas del capítulo 12 de Daniel y Mateo capítulo 24, esto se da como recompensa por su fidelidad tras superar con éxito los dos primeros periodos de purificación espiritual, lo cual les produce felicidad y alegría espiritual inmensa, cosa que sucede durante los últimos días del tercer periodo, es decir, de los 1335 días. Es en ese tiempo cuando en realidad ellos son nombrados como esclavo, dador de alimento espiritual para el pueblo de Dios, cosa que en su caso se produjo a comienzos de 1925. Y ello a pesar de su grave corrupción espiritual claramente manifiesta en los aspectos ya mencionados. Pues bien, para septiembre de 1919 organizaron una asamblea en la que se anunció la impresión de una nueva revista, La Edad de Oro, la antecesora de la revista Despertar de la Watchtower. Esto probaba que ellos estaban decididos a continuar dando énfasis a su adoración pura a pesar de la desolación causada por entonces por la cosa repugnante. Así continuaron haciéndolo en el transcurso de aquel año. Entonces llegó 1920 para ellos. A pesar de que aún continuaba la cosa repugnante causándoles desolación, esta influencia negativa fue progresivamente desapareciendo a lo largo de este año y del siguiente, 1921, por causa de la fidelidad del pueblo de Dios en su conjunto. Por esa mismísima razón se fue allanando el camino para que a mediados de 1921 se iniciara en ellos el tercer período caracterizado por la felicidad. Pues bien, el 21 de marzo de 1920, Rutherford pronunció un discurso bíblico que tenía como objetivo
darle más impulso y fuerza a la obra de predicación en la congregación cristiana ungida verdadera. Pero este discurso estuvo claramente marcado por la influencia nefasta de la cosa repugnante, pues en este discurso, se hicieron declaraciones imprudentes y atrevidas que el tiempo demostró ser falsas. El discurso se intituló Millones que ahora viven no morirán jamás, pronunciado en Nueva York, con una asistencia que superaba las 12.000 personas según cifras de la época. Evidentemente, aquel mensaje bíblico que contenía categóricas afirmaciones de interpretación privada que demostraron ser falsas, puso en evidencia que aún entonces ellos se encontraban impuros en sentido espiritual. En aquel discurso no solo afirmaron vida eterna para millones de sus contemporáneos, sino que, yendo más lejos, afirmaron equivocadamente que para 1925 resucitarían los hombres fieles de tiempos bíblicos y el resto ungido recibiría la recompensa celestial. Ya han pasado más de 103 años desde entonces y obviamente, al día de hoy, no hay ni muchísimo menos millones de personas en todo el mundo que estén vivas con esa edad. Sobra decir que a la fecha presente el reino de Dios no ha tomado el control de la tierra ni han resucitado los hombres fieles de tiempos bíblicos. Pero lo más positivo que se rescata de aquel periodo y sobre todo de aquel discurso es que al menos ellos manifestaban fe genuina en las promesas bíblicas del paraíso terrenal futuro y de la resurrección de los muertos, y por ese motivo predicaron lo que predicaron. Y aunque en muchas cosas ellos estaban equivocados y se hallaban impuros en sentido espiritual, su celo por la adoración pura los identificaba como cristianos íntegros y fieles a Dios. Además, es indudable que aquel discurso de Rutherford los llenó de alegría y felicidad, pues les daba el estímulo necesario para servir felices a Dios en tanto tenían en mira la recompensa de vida eterna, lo cual es un modo de proceder totalmente bíblico. Veámoslo, por favor, en la carta de Pablo a los Hebreos. Veamos, por favor, la carta de Pablo a los Hebreos en el capítulo 11. Carta de Pablo a los Hebreos, el capítulo 11, los versículos 13 y 14. Veamos qué dice la Biblia, si es correcto servir a Dios teniendo en mente la recompensa de vida eterna, aunque no es, digamos, que tú sirves a Dios por la vida eterna. Uno sirve a Dios de manera desinteresada, pero es correcto tener como punto de mira la vida eterna. Mira lo que dicen los versículos 13 y 14 de capítulo 11 de Hebreos. En fe murieron todos estos, aunque no consiguieron el cumplimiento de las promesas, pero las vieron desde lejos y las acogieron, y declararon públicamente que eran extraños y residentes temporales en la tierra, porque los que dicen tales cosas evidencian que buscan solícitamente un lugar suyo propio. Además, versículo 16. Pero ahora procuran alcanzar un lugar mejor, es decir, uno que pertenece al cielo. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ellos de ser invocado como su Dios, porque les tiene lista una ciudad. Está claro que, como dice estos versículos que acabamos de leer, el 14 dice que los que sirven a Dios buscan solícitamente un lugar suyo propio, una recompensa. Que el versículo 16 añade que es uno que pertenece al cielo, donde Dios les tiene preparada una ciudad. Así que los cristianos de aquellos años, como eran ungidos, tenían esperanza celestial, ellos servían a Dios con ese objetivo en mira. Y eso es bíblico, eso no es algo que esté en contra de la Biblia. Versículo 26, dice, porque, hablando de Moisés, dice, porque estimaba el vituperio del Cristo como riqueza más grande que los tesoros de Egipto,
porque miraba atentamente hacia el pago del galardón. Así que aquí menciona que Moisés, cuando rechazó los tesoros de Egipto, lo hacía porque veía el galardón o el premio mayor, que es el que Dios promete. Así que vemos que esta actitud de servir a Dios teniendo presente la vida eterna es algo totalmente bíblico. No es que sea la motivación principal, por supuesto, porque no se sirve a Dios de manera egoísta o porque uno ambicione la recompensa, no es, digamos, un trabajo que Dios te tenga que dar este salario de vida eterna, sino que es una recompensa, un galardón, ¿no? Versículo 19 del capítulo 21 de Lucas. Busquemos, por favor, Lucas 21, 19. También dice la misma idea. Mediante el aguante de parte de ustedes adquirirán sus almas. Así que servimos a Dios sabiendo que recibiremos vida eterna en el momento que Dios lo determine. Y eso hicieron, con esa misma actitud sirvieron a aquellos cristianos de aquel tiempo. Por lo tanto, el discurso de Rutherford, a pesar de que tuvo realmente declaraciones falsas que procedían de interpretación privada, que no estaba basado en la Biblia, y eso demostraba la influencia de la cosa repugnante sobre ellos, porque realmente era un discurso dado en un periodo en el que se tenía que cumplir Daniel 12:11, ¿no? Donde la cosa repugnante los iba a desolar, les iba a perturbar su adoración pura, como de hecho sucedió. Pero eso no impidió que ese discurso realmente fortaleciera la fe de los oyentes y los animara a seguir sirviendo a Dios. Porque hay que dejar una cosa muy clara, los testigos de Jehová, por más errores y defectos que hayan podido tener, al menos durante sus primeros 100 años en que Dios los bendijo, 1914-2014, te incitaban a servir a Dios porque en eso consiste la felicidad, en el servir a Dios, no en una recompensa. Así que si alguien estuvo allí adentro pensando que iba a poder vivir para ver el Armagedón y el paraíso y los ositos panda, no, señores, esa no es la actitud para servir en ninguna clase de religión. Eso es una actitud más bien egoísta, interesada, que va totalmente en contra del espíritu de las enseñanzas bíblicas. Bien, en 1920 también estuvo caracterizado aquel año en los estudiantes de la Biblia de aquel tiempo por el notorio hecho de que ahora la propia Watchtower imprimiría todas sus publicaciones y literatura sin ayuda de empresas comerciales externas como había sucedido desde los tiempos de Russell hasta entonces. Al mismo tiempo, su producción de literatura aumentó considerablemente en decenas de miles de ejemplares al mes. Todo aquel esfuerzo tenía como principal objetivo dar un énfasis cada vez mayor a la obra de evangelización de aquellos cristianos ungidos verdaderos. Ese era el objetivo, que a pesar de la desolación de la cosa repugnante, de la oposición externa, del clero religioso, de las autoridades civiles y políticas, etc., ellos estaban decididos a ser fieles a Jehová. A través de la revista La Atalaya del 1 de abril de 1920 le dieron especial consideración a los inactivos, es decir, a aquellos cristianos que en el pasado formaron parte de la congregación, pero debido a las pruebas severas y a las decepciones, como la que generó las expectativas no cumplidas de 1914, que habían experimentado, pues les hicieron apartarse. Entonces, fue a ese grupito que ellos comenzaron a dirigir su atención. Por otro lado, un hecho de sobresaliente importancia ocurrió en junio de 1920, como una prueba más de que aún vivían en el periodo de 1290 días predichos por Daniel respecto a la cosa repugnante que les causaba desolación. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquel momento? Precisamente 2 años antes de esa fecha, ellos habían sufrido terrible persecución por causa de las declaraciones agresivas e incendiarias que contenía el libro The Finished Mystery. Pero lejos de mostrar humildad y madurez espiritual, volvieron a distribuir en aquel mes de junio de 1920 grandes cantidades de ejemplares de este libro bajo el alias ZG,
con el claro objetivo de distraer la atención de las autoridades sobre este libro proscrito. No es casualidad que esta distribución revanchista de dicho libro lo hicieran cuando ya se les había retirado todos los cargos que pesaban contra Rutherford y sus colaboradores. El objetivo de esta distribución, so pretexto de evangelizar, era vengar la humillante prisión contra el liderazgo de la Watchtower. ¿Es esto un espíritu cristiano verdadero? Juzguen por ustedes mismos a la luz de las Escrituras. Por desgracia, aún por ese entonces existían muchos cristianos que seguían sufriendo la prisión por haber distribuido aquel libro en 1918. Un ejemplo de esto fue el caso de Emma Martin y sus 3 hermanos en California, Estados Unidos, quienes para entonces seguían en prisión, pero gracias a la presión popular de sus simpatizantes, fueron indultados por el presidente estadounidense Woodrow Wilson. La imprudencia de empeñarse en distribuir un libro que generó tanto conflicto en la población, aún hacerlo a mediados de 1920, fue prueba contundente de que la cosa repugnante aún continuaba influyendo sobre ellos de un modo negativo. Pero a pesar de las actitudes nefastas de Rutherford, que eran manifestadas en estos acontecimientos de 1920, todo parecía indicar que los estudiantes de la Biblia en su conjunto estaban decididos a continuar con la predicación como fuente de gozo y alegría en su adoración pura. Fue entonces que llegó 1921, el año que marcaba el fin del segundo período profético de Daniel. Por tal razón, los miembros de la Congregación Cristiana Ungida Verdadera se concentraron en darle un impulso mucho mayor a la predicación como nunca antes lo hicieron. Entretanto, la cosa repugnante aún persistía en causarles desolación, pues durante los primeros meses de aquel año se reportaron numerosos casos de reacciones violentas de parte de algunos sectores de la población frente a su mensaje evangelizador, especialmente de parte del clero religioso de la cristiandad apóstata. Hasta el mismísimo fin de aquel periodo de 1290 días, los estudiantes de la Biblia persistían en usar la literatura de Russell para edificar su espiritualidad y poder evangelizar, lo que sin duda contribuía a que recordaran el desasosiego que les generaba la tribulación de aquellos años que le siguieron a 1914. Por esa razón fue que, al terminar este período profético de 1290 días e ingresar en el tercer período de 1335 días, caracterizado por la felicidad, se resolvieron en voltear la página y mirar hacia adelante. Por tal motivo, descartaron seguir usando con tanto énfasis la literatura de Russell y comenzaron a preparar literatura nueva que les ayudara a evangelizar con más claridad y mejor organización. Prueba de ello fue que en noviembre de 1921, ya entrando en el tercer periodo, imprimieron el libro El arpa de Dios, cuyo contenido refleja el cambio de actitud general que experimentaron. De uno de triste nostalgia por el pasado a uno de alegre confianza por el futuro. Además, este libro estaba diseñado para que la persona interesada pudiera, a través de su lectura, llevar a cabo un estudio bíblico consigo misma, gracias a unas tarjetas que recibía vía postal de parte de la congregación local. De este modo, los cristianos cultivaban el interés de la gente para hacer nuevos discípulos. De este modo culminó este segundo periodo, el 17 de junio de 1921. La cosa repugnante perdió por completo su fuerte virulencia y la congregación cristiana entraba en un período de paz y prosperidad espiritual garantizada de 1335 días de duración. Este tercer período constituía una gran recompensa para ellos
por la integridad extraordinaria y entereza que habían manifestado como grupo en los años anteriores, correspondiente a los 2 primeros períodos del capítulo 12 de Daniel. Además, y a pesar de todo, Jesucristo cumplió su promesa y nombró al esclavo al fin del tercer período para que éste diera alimento espiritual de mejor calidad a la congregación cristiana a nivel mundial. Es por esta razón que afirmamos, tal como lo demuestra la evidencia bíblica e histórica, que el esclavo no fue nombrado en la Watchtower en 1919, sino en 1925. Pues bien, de este modo finalizamos este discurso y por lo tanto hemos llegado a la parte final de esta reunión cristiana. Le agradecemos enormemente a nuestro Creador, Jehová Dios, por tan exquisito banquete espiritual. Sin duda nos regocija muchísimo entender lo que hoy Jehová nos ha explicado a través de esta disertación bíblica que nos ha proporcionado mediante su esclavo nombrado. Jehová nos ha hecho comprender qué acontecimientos históricos realmente ocurrieron dentro de este liderazgo de los estudiantes de la Biblia de los años de la segunda década del siglo XX y cómo esto también afectó al resto de la congregación cristiana ungida verdadera de aquel tiempo. Nos impacta mucho comprender que después de un duro proceso de oposición interna, que no se resolvió definitivamente del mejor modo entre aquellos cristianos de aquel tiempo, a esto le siguió una fuerte oposición externa que en parte se debió a los graves errores de juicio que cometieron quienes lideraban la organización en ese tiempo. Pero a pesar de ellos, la organización fue bendecida porque la organización está compuesta por muchas más personas que simplemente un liderazgo. Hablamos de miles de cristianos verdaderos de aquel tiempo que independientemente de los errores o graves fallos que cometieron los que llevaban la delantera en ese tiempo, el resto estaba concentrado en lo que realmente importa, practicar la adoración pura, predicando la palabra de Dios y practicándola. Esto nos enseña que lamentablemente muchos de los que se salen de la organización cuando ven los conflictos internos que hay dentro de esta o cuando sufren la oposición externa, porque definitivamente hay personas de la sociedad humana que siendo que jamás han formado parte de esta organización religiosa, aún así se oponen a ella, pues algunos que han sido miembros de esta organización religiosa, viendo esta oposición, se han desanimado y en vez de concentrarse en la adoración pura, se han dedicado a demonizar, ¿no? Y no es cierto, y a satanizar todo lo que realmente proviene de este grupo religioso. Y se ha perdido la espiritualidad realmente en muchos de los que ya se han salido de la organización. Nosotros no podemos permitir eso. Nosotros también es cierto que durante un tiempo en el pasado, y como eso ya también está incluso profetizado en la propia palabra de Dios, es cierto que en un tiempo del pasado nos hemos concentrado en denunciar las corrupciones que existen dentro de los testigos de Jehová. Pero no cabe duda de que, aunque eso tiene base bíblica, porque los profetas del pasado como Isaías, Jeremías, Ezequiel, entre otros, también denunciaron los graves actos de corrupción del pueblo de Dios de aquella época, el Israel antiguo, pero no es algo que debamos de concentrarnos indefinidamente. Dios más bien lo que quiere es que, después de sanar las heridas, volteemos la página, que llega el momento en el que tenemos, sin duda alguna, que concentrarnos en el futuro. Y Dios quiere que lo hagamos sirviéndole con gozo y con alegría. Y no es otra que siguiendo la adoración pura, que es las costumbres y actividades espirituales que nos marca su palabra la Biblia a medida que desarrollamos nuestra vida personal. Y en eso está la clave de la felicidad. Muy bien, pues llegados a este punto, hemos terminado esta sagrada reunión cristiana en la que hemos analizado estos 1290 días del capítulo 12 de Daniel, cómo esto se cumplió
entre los estudiantes de la Biblia, los predecesores de los testigos de Jehová, y cómo eso los refinó como colectivo para poder ser luego bendecidos por Dios en sentido espiritual, y gracias a esa bendición quien les habla conoció la verdad bíblica, por lo cual también agradezco mucho a Jehová y por supuesto a los cristianos verdaderos que aún existen dentro de esta organización religiosa actualmente desaprobada por Dios por su grave corrupción espiritual. El cántico que vamos a entonar para finalizar esta reunión cristiana tan animadora en la que Jehová nos ha hecho entender estas preciosas verdades es el cántico número 213. Si tienes dudas sobre cómo encontrar los cánticos que entonamos en estas reuniones cristianas, te invito a que ingreses a nuestro canal de YouTube Cristianos Teócratas y en la pestañita Lista de reproducción puedes encontrar una serie de listas de reproducción de canciones de alabanza a Dios, cánticos que están divididos en varios volúmenes. Y como puedes ver, están numerados por grupos de 50 aproximadamente. Y por lo tanto, el cántico número 213 lo podemos ubicar en el volumen número 5. Aquí podemos encontrar el cántico número 213, después de lo cual terminaremos esta reunión con oración para darle gracias a Dios. Trabajemos juntos en unidad. Actuemos con unidad, la discordia se ha de evitar, la armonía y pensar igual, fecunda paz traerá. Bendiciones trae siempre la unidad. Si talentos Dios nos donó, no es motivo de presunción. Con modestia y puro amor, démoslo a Dios. En el mundo rivalidad, odio y pleitos corrientes son, aspiramos lograr la paz, cuán refrescante, fresca cual rocío, refrescante. Si discordia surge después, es por nuestra imperfección, con presteza se ha de zanjar, mantiene la unidad. Siempre juntos al trabajar, despleguemos firme unidad, agradable y dulce también, la estimaremos bien, porque es tan buena, la apreciamos bien. Con nosotros mora Jehová, recompensa de unidad, restaurada paz trae Dios, bajo el Rey que dio. Muy bien, pues terminamos esta reunión con una oración. Oh Padre amoroso, Creador de los cielos y de la tierra, Dios verdadero, te damos las gracias, bendito Padre Jehová, porque nos has iluminado espiritualmente con este hermoso discurso de instrucción bíblica tan provechosa, en que nos has hecho entender
el verdadero cumplimiento de este segundo período de 1290 días, que forma parte de un amplio proceso de purificación espiritual que tú llevaste a cabo sobre tu pueblo, la congregación cristiana ungida verdadera, durante los primeros años que transcurrieron después de finalizar los tiempos señalados de las naciones. Un tiempo en el que estaba dando comienzo la presencia de nuestro Señor Jesús en calidad de Rey nombrado por ti. Un reinado en los cielos que está llevando a cabo con total éxito y que confiamos en que en el tiempo señalado por ti traiga este reino a la tierra. Por mientras, tu pueblo, tu congregación cristiana verdadera, esparcidos por diferentes lugares del mundo, nos dirigimos a ti, bendito Padre, desde la intimidad de nuestros hogares, para poder darte las gracias por esta reunión cristiana tan sagrada que nos has permitido disfrutar y que hemos podido contemplar en este banquete espiritual tu guía y tu iluminación. Nos has hecho entender que, en efecto, los hechos históricos innegables es que, a pesar de la grave corrupción que hubo en determinadas situaciones dentro de esta organización religiosa, pero tú valoraste mucho al resto de los cristianos que, no teniendo nada que ver con estos actos de corrupción, aún así servían allí adentro porque querían agradar tu corazón. Y gracias a esa labor que ellos hicieron, décadas después, muchos de nosotros, de los que hoy estamos vivos, conocemos tu santo nombre y tu divina voluntad, así como verdades bíblicas de incalculable valor que están reflejadas en tu palabra, la Biblia, y que allí, únicamente allí las aprendimos. A diferencia de las mentiras que propaga la cristiandad apóstata, de enseñanzas falsas que van contra tu palabra, la Biblia, y que muchos de los que se han salido de tu pueblo, que no ni siquiera desean saber nada de las enseñanzas bíblicas, pues a pesar de ello, curiosamente, defienden enseñanzas bíblicas de la cristiandad, porque su único objetivo es atacar a la congregación cristiana verdadera, especialmente de aquellos que odian el cristianismo y odian tu palabra, la Biblia. Bendito Padre, danos tu guía y tu iluminación para que podamos ser una luz espiritual en medio de esta densa oscuridad que propagan estos que acabo de mencionar, así como el resto de esta sociedad humana que todavía se resiste a conocer tu grandeza y tu bondad. Bendito Padre, danos fuerzas para ser iluminadores en medio de esta generación torcida. Queremos pedirte bendición para nuestros queridos hermanos que nos están escuchando a través de este vídeo, que han decidido generosamente participar de esta reunión cristiana para el estímulo de su fe. Te pedimos una bendición para ellos. Bendito Padre, perdona nuestras faltas y errores que hemos podido cometer. Queremos agradar ante todo tu corazón y suplicándote que escuches estas humildes palabras, puedan estas llegar ante tu santa presencia en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, muchas gracias, queridos hermanos.